Ok, señores, nos toca ver el tercer tipo de energía. ¿Cuál es? La corriente Eléctrica. eléctrica, ¿ok? La corriente eléctrica es un Estos tipo son de interesantes. energía que nos permite, ¿qué cosa? Realizar diferentes actividades con diferentes instrumentos o electrodomésticos, más que todo, ¿no? Que son los utensilios que tenemos en casa que sirve o funcionan, ¿qué cosa? Conectados a una corriente eléctrica, ¿ok? ¿Alguien sabe de qué está compuesta la corriente eléctrica? Ah, los Electrones. electricidad. ¿Quién Lelis. quiere? Electrones. Aparte de la electricidad, por electrones. Claro, exactamente. La electricidad, ¿qué cosa es? Es, como les puedo decir, es el movimiento que tienen los electrones en los átomos de de los diversos objetos. Como sabemos, la mínima unidad de la materia, ¿cuál es? El átomo. Y el átomo está compuesto por tres subunidades. ¿Cuáles son? Protones, neutrones y electrones. Exactamente. ¿Cuál es la carga de un protón? Positiva. De un neutrón. Negativa. ¿Neutrón? No, ninguna. No tiene No, ninguna. Ya, neutral. No tiene, porque es Ninguna. Ajá. Y el electrón es Negativa. negativa. ¿Qué es lo Negativa. que pasa? Como nosotros sabemos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Ya. Como nosotros sabemos, aquí tenemos un dibujo de un átomo. Nosotros sabemos que tenemos diferentes electrones girando alrededor del núcleo del átomo, ¿verdad? El núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones. Y alrededor de ellos están orbitando, girando los neutrones. Para que se genere una corriente eléctrica, uno de esos neutrones va a ser llevado hacia otro átomo. Y el átomo, el átomo que se ha quedado sin electrón pide ayuda y otro átomo es el que le va a dar el electrón. Y así vamos, ¿qué cosa? Compartiendo los electrones de átomos por átomos. Y si nosotros conectamos una batería, como por ejemplo puede ser una pila, o de repente puede ser ¿cómo se llaman esas cajitas? Ay, se me fue el nombre. Ok, imaginemos que es una pila. Si nosotros conectamos una pila a un artefacto, esos electrones van a ser jalados por los polos que tiene la pila. Por ejemplo, nosotros sabemos que las pilas tienen dos polos, ¿verdad? Tanto negativo como positivo, ¿sí o no? positivo. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Ese lado positivo de la pila, sus átomos, ¿qué carga tendrán? ¿Mayores electrones o mayores protones? Si es positivo, Mayores. si una pila en su lado positivo va a tener mayor cantidad de ¿qué? De protones, porque los protones tienen carga positiva. Entonces, el electrón, al ser negativo, es jalado, es llamado por un protón porque es positivo, ¿sí o no? ¿Puedo repetir la pregunta misma? Un electrón que es de carga negativa es llamado, es atraído por un protón que es positivo. No. Sí. No. Claro que sí, porque polos opuestos, ¿qué pasa? Por los opuestos atraen. Se atraen. Atraen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros conectamos una pila a un artefacto, un electrón de un átomo de ese artefacto es jalado por el polo positivo de la pila. Y como el átomo se ha quedado sin un electrón, el otro átomo le comienza a dar un electrón, un electrón y un electrón. Pero Miss, al final va a quedar un átomo sin electrón. Para eso está, ¿qué cosa? El lado negativo de la pila, que tiene más electrones, y uno de ellos pasa a lo que es el aparato para que pueda completar, ¿qué cosa? Su cantidad de electrones. Y ese movimiento de electrones es lo que se genera la electricidad. La electricidad es el movimiento que tienen los electrones, tanto de una batería hacia los artefactos que requieren esa energía para funcionar. Me hizo una pregunta. Dime. ¿Por qué
En mi casa, tenía, un imán Ujú, que era redondo ujú. y se partió en la mitad. Pero cuando lo quería volver a unir, no se podía unir, porque se iba. Porque, claro, es que de repente, es que tu imán de repente era o bien carga positiva completa o bien carga negativa. Es decir, tenía o más protones o tenía más neutrones. Entonces, a la hora de partirse, sigue siendo o bien positivo o bien negativo. Y si los dos son positivos, ¿qué va a pasar? Se va a repeler, o sea, se separa. En cambio, si un lado fuera negativo y el otro lado sea positivo, esos dos se pegarían. Ah, Porque cuando yo también tenía un imán grande y como estaba por la mitad y lo quería unir a otra parte del imán, pero no se podía. No, Era es porque que, tenía la claro, misma es que carga. miren, los imanes justamente están elaborados. Primero, un imán va a tener mayor carga negativa. ¿Qué quiere decir? Mayor cantidad de electrones. ¿Ok? Entonces va a ser carga negativa. Si un imán es de carga pues, negativa, tiene mayor cantidad de electrones. Y el otro imán tiene carga positiva, o sea, mayor cantidad de ¿qué? De protones para que sea positivo. Entonces, un negativo con un positivo se atrae, ¿ok? Pero imagínate, de un imán que es negativo, tú lo divides, vas a tener dos pedazos de imanes negativos. Los dos son negativos. Y las energías iguales, ¿qué pasa? ¿Se unen o se separan, se repelen, se alejan? Se aleja. Entonces, si tú tienes tu imán que se ha partido, por más que tú quieras, no lo vas a poder unir. ¿Por qué? Porque son la misma carga. Entonces se van a repeler. ¿Me entiendes? ¿Hola? Hola, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Me escucharon? No sé, porque creo que se Sí. me congelaron. Sí. ¿Ok? Listo. Entonces, habiendo explicado eso, les vuelvo, les comento que, bueno, o les digo el concepto, ¿ok? ¿Qué es la corriente eléctrica? Es qué cosa es el flujo de carga eléctrica de electrones que va de un determinado objeto a otro. ¿Ok? Es el movimiento, el desplazamiento ¿de quién? De los electrones. Por eso Electrones. se llama corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque es el desplazamiento que hace qué cosa los electrones. ¿A través de qué? A través de un material conductor. En este caso, ¿quién sería nuestro material conductor en toda nuestra casa? ¿La luz? No, La el conductor. ¿Quién conduce la electricidad por toda nuestra casa? Los cables. Los cables. Los cables están hechos, por eso hay un cable rojo y hay un cable azul, ¿sí o no? Un cable rojo es el positivo y un cable azul es el negativo. Entonces, por eso es que ¿Dónde se se genera encuentran? el cambio, el movimiento, el desplazamiento de los electrones. Si el cable rojo, si no me equivoco, el cable rojo creo que es el protón, es el positivo, él absorbe un electrón y el cable azul, que es el negativo, añade un electrón. Y ese intercambio de electrones se genera la electricidad. El principal conductor de corriente eléctrica que tenemos en nuestros cables es el cobre. El cobre es el mineral que fluye o transporta de mejor manera, conduce de mejor manera la carga eléctrica y por eso los cables están compuestos principalmente de cobre. ¿Ok? Mm. Dime, ¿qué pasó? Miss, ¿cómo los humanos descubrimos todo esto? Sí, eso es lo que estaba leyendo. Es que dice que antiguamente estaban tratando cuando estaban haciendo un experimento de fricción, ¿ok? De fricción. Y dice, ajá, o sea, ay, cuando hicimos el experimento del globo y lo pegamos a tu cabeza, a tu cabello o a una hoja, ¿ok? Y ellos comenzaron flotación, pues fue fricción, flotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos comenzaron a hacer ese tipo de experimentos y poco a poco fueron descubriendo los tipos de energía. Y de un momento a otro, no me puso el nombre, se me fue el nombre del señor, creo que era algo de voltio, que al final él fue el que hizo un experimento y descubrió lo que era la carga eléctrica con el movimiento de los electrones. Y desde ahí
comenzaron a hacer diferentes experimentos para expandir y poder generar la carga eléctrica para que todos los hogares tengan esa fuente de energía necesaria para todos los artefactos que quisieran tener en casa. O sea, haciendo cualquier cosa puedes descubrir algo. Ajá, exactamente. Ellos son curiosos. Los descubridores, si no te has dado cuenta, la mayor cualidad que tienen es la curiosidad. ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué sucede esto? ¿Qué pasa si hacemos eso? Entonces, en medio de su curiosidad, ¿no? De buscar el por qué sucede eso, es que se descubren varias cosas. La curiosidad del Por eso humano lo es curioso fue es la mayor virtud, aunque también a veces puede ser La curiosidad del mal. puede ser también su talón de Aquiles, porque recuerda, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Ujú. Dime, Daira, ¿qué pasó? Miss, entonces, en esos tiempos no había electricidad. Claro, Antes que no, descubrieran. claro, antiguamente solamente nos iluminábamos ¿con qué? Con pequeñas farolas de velas, ¿sí o no? Velas, ¿no? Pequeñas iluminaciones pequeñas, ¿no? Entonces, poco a poco fueron creando estos pequeños experimentos, comenzando primero con encender una bombilla, ¿no? Una vez que lograron dominar lo que es la electricidad, lograr mantener la bombilla encendida y apagada, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron los grandes experimentos para poder, ¿qué cosa? Solventar y generar la energía suficiente para todos los artefactos que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque la intensidad de la carga eléctrica para una casa va a depender de cuántos electrodomésticos tú tengas. ¿Por qué? Encender un foco, por ejemplo, supongamos, porque no sé exactamente las medidas, lo que vamos a ver más adelante, prender un foco necesita, por ejemplo, 90 de voltio de energía. Prender una computadora necesita 150 voltios. Entonces, dependiendo de todo lo que tú tengas en casa, es lo que tú vas a consumir o necesitas la carga eléctrica. ¿Ok? Ah, y por eso en las películas cuando conectas muchas cosas, pum, hace una apagón en... Exactamente, exactamente. Hay algunas veces que la carga eléctrica es tanta que ya el conductor no aguanta mucho o la Y colapsa. batería. ¿Y cómo se La sabe batería. cuál es lo máximo que puede soportar? O sea, ¿cuál es el límite que puede? Exactamente, ahorita el límite que tenemos un margen de energía eléctrica no lo tengo. Te juro que lo he estado Ay. buscando, pero sí, por ejemplo, tengo lo que consume en voltios, porque vamos a hablar sobre las unidades también. De cada electrodoméstico los tengo en una pequeña lista que también lo vamos a ver. Ya supongo que en la próxima clase, porque ya van a ser la 1 y tengo que avanzar en geometría. ¿Ok? Pero poquito a poquito primero, vamos poquito a poquito, ¿ok? Entonces la corriente eléctrica, ¿qué viene a ser? El desplazamiento de los electrones de un átomo hacia otro átomo. ¿Ok? Listo. Vamos con el siguiente. Aquí ¿Puedo tenemos... decir una pregunta a mí? Sí, dime, Mía, ¿qué pasó? Mi tía, ¿usted se acuerda que dijo que habían un cable azul y un cable rojo? Claro. ¿Eso dónde se encuentra? Porque ¿Dentro yo del nunca cable? he visto. Y me dice, ¿por qué el cobre cuesta tanto? Porque Así. justamente es el principal conductor de energía, pues. Por eso a veces roban cable, como dicen, ¿no? Las personas, porque el cobre, el cobre cuesta, por kilo cuesta bastante porque justamente los utilizan en todo lo que es el cableado. Más Me o dice, menos los cuánto cuesta. postes, Los Ay. postes funcionan como si fuera una gran batería, ¿ok? Como una subbatería, porque ¿se puede gastar? porque las baterías generales están en las oficinas esas de Luz del Sur, ¿no? Entonces los postes funcionan como una gran batería, que tienen tanto un lado negativo y un lado positivo, ¿no? Entonces ahí comienzan a generar el movimiento de los electrones hacia las diferentes partes y casas de todos. ¿Y si es una batería se puede gastar? Claro que sí, se puede gastar. La energía eléctrica no es infinita como el agua o como el aire, como dicen, ¿no? Como dicen, porque en verdad sí. Pero el agua no es infinito. Pero es un decir, pues, por la gran cantidad de agua, pues, hijo. O como Y el siempre aire. les siempre dicen en las historias que la luna es
la que nos alumbra, pero como lo vimos Claro, en el no, otro. la luna no nos alumbra, es el reflejo que recibe del Sí, sol lo que nos pero alumbra a nosotros. las historias nos mintieron que siempre, o sea, siempre decían eso. No, 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 está que la luz incorrecto. la Ya, luz. ya tú puedes ya refutar eso. Decir, no, porque es el reflejo del sol. El sol es el que ilumina, la luna es un satélite opaco. Muy bien. Según el SI, ¿qué es el SI? El Sistema Internacional de Unidades. La intensidad, o sea, la carga eléctrica que se genera en los diferentes cuerpos se mide en columbios por segundo, ¿ok? O también lo que equivale a un amperio. ¿Qué quiere decir? Que mayormente cuando vamos a decir, lo que vamos a decir, por ejemplo, la televisión consume 24 amperios, por ejemplo. Entonces estamos hablando que la intensidad de la corriente se va a medir siempre en amperios. Esa es su unidad, ¿ok? Su unidad de medida, ¿ok? La Miguel, unidad dime, básica. Dime. ¿verdad que si se va la luz, o sea, se está yendo, volviendo, puede que haya un corte de luz permanente? Pero no para siempre, sino por un tiempo. Dependiendo, hija, si es que por ahí alguna batería central o no sé, una central eléctrica se malota, lamentablemente sí va a haber lo que es corte de luz. Porque no ves que si la batería deja de emitir o deja de atraer un electrón, ya no va a haber ese movimiento, ese desplazamiento de electrones, así que dejan de emitir corriente eléctrica. Ay, por eso se va la luz. Por eso se va la luz, exactamente. Si por Entonces, cualquier batería central, ¿no? Por así decirlo, se detiene o ya no comparte o recibe un electrón, automáticamente el sistema, el desplazamiento se detiene. Es decir, que no hay corriente y por eso nos corta la luz. ¿No? Por eso. Oh, Miguel, dicen. Oh. entonces tengo que decirle a Dios de que repare bien sus baterías. Estamos aprendiendo mucho. Están aprendiendo bastante, sí, de verdad ha sido muy interesante leer esto. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es el recorrido que puede llegar a ser la energía eléctrica. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparatito, un interruptor que nos ayuda, ¿qué cosa? A encender y apagar la luz, ¿verdad? Ese aparatito va a funcionar como una puerta para que la electricidad ingrese o se detenga, ¿no? Porque no todo el día nuestro foquito está encendido, ¿verdad? No todo el día ¿qué más utiliza un interruptor? Nuestras ¿Una lámparas, computadora? nuestras ¿Una computadora? lámparas, ¿no? Están totalmente encendidas, ¿sí o no? Nosotros sabemos de qué hora lo podemos encender, ¿verdad? Y en nuestra casa nosotros tenemos un circuito cerrado, es decir, que la electricidad está dando vueltas por toda nuestra casa. En primer lugar tenemos una pequeña batería. Acá tenemos los elementos. Primero tenemos los cables, ¿verdad? Todos en nuestra casa tenemos cables. ¿Qué hacen? Conducen la electricidad por toda nuestra casa, ¿verdad? De todos los puntos a los que queremos llegar la electricidad. ¿Verdad? Compuesta principalmente por cobre. ¿Listo? Después, ¿qué tenemos? Disculpe. Ay. Después, ¿qué tenemos? Los aparatos. Tenemos diferentes aparatos que necesitan o requieren la electricidad para funcionar. Por ejemplo, ¿qué? Una televisión. La televisión, una Y computadora, una lámpara, ¿no? Diferentes elementos, diferentes aparatos. Dime, Luciana. por eso por ejemplo, cuando hicimos el proyecto del Congreso de la electricidad, de Ajá. hacer algo, bueno, eso, cuando las baterías, cuando las vendían te decían de cuántos voltios. Exactamente, eso depende de la intensidad de la energía o para qué tipo de experimento ibas a utilizar. ¿Y el botón también tiene? Claro. No, el botón es como una puertita, o sea, dice, pasa electricidad, detente electricidad, se cierra la puerta. ¿El botón? Ah, botón de El queda de interruptor, cambios. el interruptor. Ah, ok. Ajá, listo. Ok, tenemos los aparatos y también tenemos un generador. ¿Qué quiere decir? La batería, lo que produce la corriente eléctrica. Quiere decir
el que atrae el electrón y el que al final dona un electrón. En Ah. este caso tenemos diferentes tipos de generadores. Por ejemplo, tenemos las prismáticas, que son las baterías grandes, ¿verdad? Las que utilizan en los principales cochecitos a control remoto. Si alguna vez en su vida han desarmado un coche a control remoto, han encontrado esa batería. ¿Ok? Tenemos Bueno, la verdad es que no tengo. No he las- tenido ni los, tengo. los generadores o pilas cilíndricas, que son las que nosotros conocemos principalmente, y las pilas de botones, que son, ¿qué cosa? Las pequeñas baterías redonditas, no sé si han visto, que se utilizan principalmente en los relojes de mano. O en algún Sí, que Miss, yo he otro, visto. o en algún que Eso otro contamina juguetito. mucho, ¿no? Sí, Miss, yo he visto. Oye, Tanto por por qué juguete eso por reloj. porque eso contamina mucho? Ah, Dime. ¿por qué eso contamina mucho? Porque de- es que si te das cuenta contiene demasiada energía tanto dentro y también la composición, o sea, la composición de todos los metales que tiene que tener dentro para poder generar este tipo de energía, imagínate, al final si tú lo dejas a la intemperie se puede oxidar, esos compuestos pueden generar qué cosa, un gran daño y contaminación al medio ambiente. Si tú botas una pila al agua, la pila está compuesta por tanto minerales, perdón, como por ejemplo el cobre, como el fierro, que eso se oxida. Y al oxidarse, ¿qué pasa? Ese compuesto, ¿qué cosa va? Se gasta. Se gasta. Se degrada y se queda en las aguas. Y en las aguas ese es un ente contaminante para las especies que están viviendo dentro de ellas. Entonces, las pilas, los celulares, las baterías, ¿no? Las grandes baterías que tiene, no es recomendable botarlos. Recíclenlos y ubiquen espacios donde dice, ¿no? Aquí botar pilas, baterías, celulares, ¿no? Cargadores, Pero todo eso. necesitan pilas recargables. Eso no ayuda medio. Las pilas recargables en un cierto tiempo también se malogran. No, Sí, pero no no, dura más no son eternamente, ningún artefacto es eterno, sino tiempo. Es así. te durará 1 año, 2 años, 3 años, pero ahí se malogra. Y lo recomendable es no botarlos, sino reciclarlos y llevarlos a un sitio donde reciclen ese tipo de elementos. Dime, Kevin. ¿Y cómo le haces? Que la próxima actividad de este tema sea agarrar un cable de nuestra casa y conectarlo con un foco. No, mi mejor. Agarramos un cable viejo, lo cortamos y vamos a hacer esto. No, pues lo que podemos hacer es buscar un pedacito un pedacito de cable y ver lo que tenemos dentro, ¿no? Pero más que mandarte a generar un circuito eléctrico no se puede porque necesitamos una batería y eso cuesta carito ahorita. ¿Ok? Listo. Aparte del generador tenemos un interruptor. ¿Qué es el interruptor? Es el que permite o impide el paso de la corriente eléctrica en el circuito. Mayormente ese interruptor tiene el on y el off, ¿verdad? El on es para que pase la corriente eléctrica, señor, pase adelante, usted siga. Y el off es cuando plug cierra la puerta y dice, lo siento, señor, hasta aquí nomás se queda, no puede ingresar. ¿Ok? Yo desde la batería de mi carrito de control remoto cuando era pequeño, yo decía, ¿qué significará eso? Llegar Claro. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tengo yo un pequeño ejemplo de circuito eléctrico, ¿ok? Aquí tengo, espérame traer al frente, listo. Aquí tengo, ¿qué cosa? El generador, el generador de energía. Aquí tengo el aparato que va, ¿qué cosa? A encender. Aquí tengo, ¿qué cosa? El interruptor de on y off. Y tengo, ¿qué cosa? El conductor, que vendría a ser los cables. Si yo enciendo, pongo en off el interruptor, el foco automáticamente se va a encender. Y si le pongo off, significa que el circuito, la corriente eléctrica se va a suspender, es decir, que el foco se apaga. ¿El on y el off? Siempre tiene que tener el on y el off. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas en on o si solamente estuviera el on todo el día, tu foco estaría encendido. ¿Sí o no? La carga eléctrica al final cuando pagues tu luz, lamentablemente la corriente eléctrica se paga. Entonces tu recibo de luz va a venir pues un dineral, ¿no? Y a mamá le va a dar un paro cardíaco. Y a mí me También cuando tú usas datos, Miguel, tú cuando también usas datos móviles gastas internet, ¿no? Claro, también. Dime, Luis. Yo siempre me confundía en on o off.
Creía ¿Por que qué? on era apagado y Sí, off era también. prendido. Sí, Yo también, igual. Me pasa lo mismo todavía. No, Yo no, pensé no. que off era no, ya. El off es para apagar. O sea, siempre nos han enseñado, el off es apagado en artefacto, pero en verdad el off es que suspende lo que es el desplazamiento de un electrón. Por eso es que el aparato se apaga. Sí, pero a mí nunca me han enseñado. Bueno, es que ahora recién estamos aprendiendo, hijos. Todos estamos aprendiendo recién esto lo que es circuito eléctrico. Dime, Daira Gadea. Y hay objetos que o sea, no hay necesidad de poner pilas, o sea, funcionan así, sin pilas. No, todos los artefactos funcionan como, o bien O baterías como, chiquititas, las baterías chiquititas también son considerados generadores porque tienen adentro todo el sistema. o como, Celular. o como un carro que tiene su control remoto, es igualito como eso, es igual. Claro, ¿por qué? Porque el carro a control remoto también lo carga, ¿sí o no? Tiene una batería interna. Entonces, ahí conserva la energía y cuando tú lo prendes con tu control remoto, que también tiene energía, se conectan mediante una señal y por eso puede rondar. Pero si tú el carrito no lo cargas, no va a funcionar porque no tiene energía. Entonces, ellos tienen una batería interna. Igual, los celulares, ¿cómo funcionan? ¿Tú lo cargas, sí o no? Lo cargas. ¿Por qué? Dentro del celular hay una batería que recoge toda la energía y puede hacer que funcione sin estar conectado. Pero de que se carga y necesita energía, necesita. Todos los artefactos necesitan energía. Excepto nosotros que no somos artefactos, ¿no? Obvio. Dime. Pero yo sí No tengo somos cosas, energía. nos Tú respetan. tienes energía, Lelis, porque te Igual alimentas y los necesitamos alimentos, alimentarnos. ajá, los alimentos es como tu carga eléctrica, te dan los nutrientes pero no es necesarios energía para Sí, funcionar. yo a veces Comemos cuando me golpeo, no electricidad sé, y tenemos me energía pasa eléctrica. electricidad. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí hemos entendido cómo funciona lo que es el circuito eléctrico, lo que es la energía eléctrica y cómo se genera la energía eléctrica. Sí, mi Geraldine, Sí. eso sí, Sí, todavía me sigo perdiendo un No, poco en ya. esto. En esta diapositiva que está mostrando, la número 3, me pierdo. ¿Por qué te pierdes, mi amor? Si es lo que estoy indicando, solamente que aquí está la batería. Ya sabes por qué la batería tiene un lado, un polo positivo y un Negativo. lado negativo. Si es positiva es porque tiene mayor presencia de protones. Acá está, mira, más y menos, nada más. Y si es negativo es porque tiene mayor presencia de electrones. que nos vamos a recordar de esto cuando seamos adultos. Sí, ¿sabes por qué? Porque en secundaria hacen lo que es todo lo que es la energía, circuito eléctrico, tienes que averiguar cuánto es la carga de un artefacto cuando haces un ejercicio. Claro, eso se hace. En física también. Todo eso se lo van a recordar porque en secundaria van a volver a ver. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Dime, Manuel. ¿Me puede explicar sobre la parte de, me puede explicar sobre cómo funciona la pila otra vez, Miss? Eso Ah, el de aquí. sí, no entendí Ah, mucho. ya. Ok, vuelvo a explicar lo que es cómo se genera la energía. Como sabemos, todos los artefactos, la materia está compuesta por un átomo. El átomo tiene protones, neutrones y electrones. En el núcleo, acá lo voy a poner. En el núcleo, este de aquí es el núcleo central, encontramos los protones que son de carga positiva y los neutrones que son carga neutra, o sea, cero, no tienen carga. Es decir, que el núcleo es positivo. Y alrededor del núcleo comienzan a orbitar, o sea, girar neutrones, ¿ok? Giran y giran neutrones. ¿Qué pasa? Cuando queremos hacer nosotros que circule la corriente eléctrica, uno de esos electrones va a ser sacado, liberado, atraído, ¿por qué? Por la carga positiva de una batería. Entonces, este electrón que ha sido jalado, o sea, llevado, ha sido robado, se va a la batería que es carga positiva. ¿Por qué, Miss? Porque las cargas opuestas se van a atraer. ¿Qué quiere decir? Si yo soy positivo y mi es negativa, nos vamos a juntar porque somos cargas opuestas.
Pero si yo soy positivo y Daira es positivo, nos vamos a alejar porque somos cargas iguales. Y eso mismo es lo que está pasando. Como el neutrón es carga negativa y acá tengo la batería de carga positiva, el electrón comienza a viajar tan lindo él y llega a la batería. Y ¿y qué pasa con este átomo que se ha quedado sin electrón? El átomo que está al costado le da un átomo a un electrón, el que está al costado le vuelve a dar un electrón y el otro le vuelve a dar así hasta que uno de ellos se queda sin electrón. Pero para eso tenemos la otra carga de la batería que es negativo. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios o mayor cantidad de electrones. Esta carga le va a dar un electrón. Dice, toma artefacto, toma para que estés completo. Y le da un electrón. Y ese recorrido que hace el electrón, que va desde el aparato hacia la carga positiva y del negativo al positivo, se llama corriente eléctrica. El desplazamiento que hace el electrón desde una batería o punto de energía hacia el artefacto. ¿Mejor, Manuel? Mi llega en tu pantalla está muy Sí, irradiada. Dani. Ok, entonces... Miss, y puede- pensar que pasa todo eso cuando tan solo Sí. cambiamos de canal. Ajá. Ya. Dime, Daira, ¿querías hablar? Ah, sí, Miss. Miss, ¿por qué? ¿Qué le iba a decir? Miss, Pregunta nada más, tranquila. ya. Ahorita sí, Miss, ¿por qué hay veces donde la pila ya no funciona y cambian de pila? ¿Por qué ya no funciona? Supongo yo que debe ser porque ya el sistema ya no es, ¿cómo te puedo decir? Es decir, que ya, por ejemplo, esta parte positiva ya no necesita el electrón, o sea, se queda exactamente igual, ya no necesita atraer un electrón más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay tanto igual cantidad de negativa como positiva. Entonces, si ya están completos los electrones, ya no va a haber qué cosa, movimiento de electrones y ya no se va a generar energía. ¿Entiendes? Puede ser por eso. Exactamente, no te sabría responder eso. Pero déjame averiguar. sobre mi camioneta? Ay, Dios mío, Rodrigo. Está ¿Ok? tirando un granizo Listo. de nieve. Ya. Mi Entonces, qué a ver, imaginación tiene Rodrigo. ¿entendimos? Al menos, por Parece favor, una díganme máquina de si hay golf. alguna duda en cuanto a lo que es la generación de la energía, porque esto es lo más principal ahorita, ¿ok? Lo más principal. Lo demás es teoría. Dime. Pero una pila se puede recargar de neutrones y las esas. Claro, Ah, una pila recargable, si no me equivoco, se puede recargar, porque tiene un cargador que se llena de energía, tanto positiva como negativa. Mi Pero carrito. una pila normal, digo. No, una pila normal no, porque una pila normal no tiene ese sistema de recarga. O sea, es como si fuera una bolsita, ¿no? Tú una vez que abres la bolsita, lo rellenas y esa bolsita ya no sirve, ¿sí o no? En cambio, una botella, ¿qué haces? Tú lo llenas, se gasta y lo puedes volver a llenar, ¿sí o Pero no? una bolsa también se puede volver a llenar. Sí, pero ya no funciona pues, como antes la bolsa, ¿o sí? Ok. Claro, en cambio, una botella tú lo puedes sacar, lo puedes llenar, lo puedes lavar, lo puedes secar y la botella va a seguir igual y va a seguir siendo su función. En cambio, una bolsa que vuelva a ser la bolsita delgadita y todo para que lo vuelvas a usar es muy difícil, pues. A menos que pero le es una ponga bolsa. cinta, pero ya no va a ser lo mismo. Claro, a menos que le Y pongas si cinta, es como una dice Leli, bolsa, pero ya no, pues. y si es una bolsa de tela, mi Ya eso es totalmente diferente, pues. Miss, Ya pues lo coses y ya está, lo mismo. Dime, Luciano. Miss, aquí en mi casa cuando nos bañamos con agua caliente, tenemos que, o sea, a veces se cambian las pilas, pero ¿cómo se vuelve caliente el agua? Porque lo mismo, pero la energía eléctrica, ¿qué es lo que hace? Esa energía eléctrica calienta el aparato donde está tu agua caliente. O sea, el agua fría en ese aparato es como que recibe energía y se comienza a calentar, a calentar, a calentar. Y ese aparato calienta el agua fría que está dentro. Eso es lo que pasa. Eso son las termas, ¿sí o no? Las termas. Tienen un sistema que tú enciendes
y automáticamente el núcleo, debe ser el núcleo o la tina que tiene adentro conteniendo los litros de agua fría, comienzan a generar energía y se comienza a calentar. O sea, convierte la energía eléctrica en energía calorífica para comenzar a calentar el balde ese. Y una vez que está caliente, pues comienza, ¿qué cosa? A soltar el agua para que salga tibiecita a tu baño. Así es como pasa. Todo es gracias a la energía eléctrica, imagínate. Un simple electrón que se mueve y mira todo lo que genera. Un Y simple pensé electrón. que cuando abro la pila pasa todo eso. Ajá, exactamente. No, pues te digo, o sea, mira la pequeña partícula, la chiquitita partícula que es menor tamaño que un arroz, se mueve y genera todo esto. Imagínate, tan pequeñito y genera grandes cosas. Ok, señores, hasta aquí hay alguna otra pregunta, por favor, que me digan. No, Miss. No, seguro. Ok. No, Miss. El día jueves avanzamos con la otra parte que ya son algunos datos, ¿no? Algunos datos de voltajes, cuánta energía se necesita en nuestras casas o cuánta energía consumen los electrodomésticos y ahí estaríamos terminando con esta parte, ¿ok?